Muchas gracias, maestra María Edith López Villafranco, por recibirnos en este herbario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros, desde la Secretaría de Salud, es un placer estar aquí. Le comento que se está haciendo un ejercicio para personas, sobre todo jóvenes, que están entrando al servicio público y que se están incorporando pues, a diferentes lugares de nuestro país y que a veces en su práctica médica pues, se encuentran con diferentes cosmopercepciones médicas, con diferentes formas de concebir la salud, la enfermedad, y en ese sentido pues, nos parece muy importante pues, tengan diferentes elementos actuales, ¿no? Y que pues en ese sentido estamos haciendo este ejercicio para que diferentes entes institucionales puedan dar su experiencia en el recorrido, y pues una de las cuestiones es pues justamente las plantas medicinales, el recurso herbolario, ¿no? Y bueno, pues nos pareció buena idea venir aquí al herbario, ¿no? Entonces, bueno, pues en primera instancia quisiera que nos platique quién es María López Villafranco, de dónde viene, qué formación tiene, en fin, lo que nos quiera platicar. Pues muchísimas gracias al doctor Victoriano, a su equipo de trabajo de difusión de la Secretaría de Salud. Es un honor para nosotros tenerles en este centro de apoyo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. A tu pregunta relacionada con quién soy, bueno, soy bióloga de profesión por la FES Iztacala y tengo una maestría en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sin embargo, considero que mi quehacer botánico pues inicia precisamente con dos materias en el área de la carrera, dos asignaturas que fueron botánicas. Ahí me empecé a enamorar de las plantas, de estos seres que son verdes, que no se mueven, que realmente tienen una serie de adaptaciones o de estructuras, compuestos, que pueden ser el por qué ellas se adaptan a los diferentes ambientes que tenemos en México, ¿no? Entonces, para mí fue descubrir seres vivos que en mi vida sabía para qué servía, ¿no? Entonces ahí fue donde inicio precisamente a conocer el área de la botánica. Posteriormente, sé que me interesa el área de la botánica, pero todavía no me decidía hacia qué área de la botánica, ¿no? Y descubro esta parte disciplinaria de la botánica que es la etnobotánica. Cuando la descubro y que tiene relación con los diferentes pueblos de México, con tantos usos que nos dan, que sin ellas no podemos vivir, pues me va interesando más, ¿no? Y finalmente, pues bueno, una de las áreas que me interesó al conocer pues a mi maestra en ese entonces de licenciatura fue la maestra Abigail Aguilar Contreras, que por ella pues sigo en este camino, ¿no? De las plantas medicinales. Y bueno, y mi quehacer a partir de entonces fue trabajar con diferentes pueblos originarios, aunque mis primeros trabajos fueron con el grupo Tepehua de la Sierra Norte de Puebla, totonacos, tepehuas y mestizos de Mecapalapa, Puebla. Posteriormente, la maestría ahora la hacemos con pueblos de Huehuetla, Hidalgo, donde también existen tepehuas, pero ahí conviven con otomíes, ¿no? Entonces, esa fue mi formación, ¿sí? Y ya posteriormente, junto con la maestra Abigail, que era directora del herbario del INS, pues sigo precisamente trabajando con ella y visitando diferentes comunidades, ¿no? Entonces, pues hemos hecho trabajo en diferentes comunidades a partir de esta formación. Muy bien, pues ahora consideramos que usted es la
curadora, la responsable del herbario, Sí. pero aparte me supongo que da otras cuestiones de asignatura, de acompañamiento de investigación, relaciones con otras instituciones. Ujú. Sí, y con relación precisamente al área a la cual me dedico, inicié mis labores trabajando solamente en el herbario, en el herbario de la FES Cuautitlán y posteriormente en el herbario de la FES Iztacala. Y unos años después me invitan a dar la materia de botánica. Bueno, también han pasado por diferentes planes de estudios, entonces se han llamado también diversidad vegetal y bueno, ahora vuelve a ser botánica, etc. Y esto me apasiona el tema y me apasiona precisamente mostrarlo a los alumnos, ¿no? Todo este reino que se desconoce para muchos. Bueno, lo vemos siempre en nuestra vida diaria y siempre en nuestra vida diaria utilizamos una planta, si no medicinal, una planta que siempre nos da oxígeno, ¿no? Pero siempre están presentes. Entonces, cuando se descubre esto, pues sí, los alumnos quedan impresionados por todos los usos que pueden dar las plantas, ¿no? Claro. Enfocándonos específicamente a la parte de medicinales o a la parte etnobotánica. Bueno, para mí en general, ese conocimiento que se les transmite a los chicos que quieren ser botánicos, que ahora incursionan en esta área, pues para mí es un orgullo, ¿no? Tenerlos. Y bueno, y que sigan aprendiendo. Ya ve que en el argot popular dicen que los botánicos son los que hacen botanas, pero no, ¿verdad? ¿Qué sería un botánico? ¿Qué es un botánico? Pues bueno, el botánico es el personal. Para ser botánico, primero tienes que pasar por una serie de materias donde te forman como biólogo, ¿sí? El botánico no solamente, o la botánica no solamente puede ser estudiada por el biólogo, ¿no? También los agrónomos. Pero ¿cuál sería un tanto la diferencia? En el área de biología se estudia precisamente desde el punto de vista evolutivo. Se estudia desde el punto de vista taxonómico, sistemático. Y no hay otro profesionista que nos dé precisamente este sistema de clasificación donde podemos darle nombre a las plantas, otros nombres, ¿verdad? Las plantas se pueden conocer por dos nombres, el nombre popular y el nombre científico. El nombre popular, pues, es súper importante, nos habla posiblemente del hábitat, del uso de la planta, de cuándo crece, de cuándo florece, nos habla de si es grande o es pequeña, nos indica alguna morfología de la planta, el lugar, el uso también llega a ser, ¿no? Pero bueno, hablando de los nombres populares, sí nos está relacionando también con el ambiente, ¿no? Con ese ambiente en el cual, pues, los humanos nos relacionamos. Y sobre todo, bueno, puntualmente para el botánico, pues las plantas, ¿sí? Entonces, y de los nombres científicos, sí, también es muy importante que es precisamente el botánico quien puede dar este otro nombre, el nombre más técnico, el nombre que está conformado por un nombre y un apellido para la planta, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen, y yo creo que lo que más conocen es la marihuana, ¿sí? Y entonces la marihuana es el nombre popular y el nombre científico Cannabis sativa, ¿sí? Pues puede ser que otro que conozcan, el romero, que no es una planta mexicana, viene de Europa, y entonces Rosmarinus officinalis, bueno, hay muchos cambios a través de la historia de ellos, pero Rosmarinus officinalis, el término latinizado de officinalis,
quiere decir medicinal. Sí, eso es muy importante, ¿no? Una flor, por ejemplo, la Nochebuena. La Nochebuena. ¿No? Que sí. su nombre es, a lo mejor no alude, pero el significado es muy bonito, ¿no? También popularmente pues se puede llamar de diferentes maneras, claro, ¿no? Como flor de Pascua. Pero sí, o sea, es una euphorbia pulquérrima que, bueno, dentro de las familias botánicas medicinales, las euforbiáceas están dentro de las 10 familias más importantes de México como medicinales, con especies medicinales. Muy bien. Pues sí, hemos estado mencionando la palabra herbario, pero quisiera que para el público que no está relacionado con este término, ¿qué sería un herbario o qué es un herbario? El herbario puede tener diferentes definiciones, ¿no? Desde la antigüedad hasta lo que son actualmente los herbarios. Pero finalmente un herbario es una colección de plantas secas. Esta colección de plantas secas, el proceso que se realiza se llama herborización, ¿sí? Entonces, hay un proceso de herborización para llegar a estos ejemplares que son secos y que además secos ya no van a durar 1, ni 2, ni 3, ni 4 años. Siglos y siglos cada uno de estos materiales, ¿sí? Por eso es que se puede hacer mucha investigación en los herbarios, ¿sí? En este caso estamos hablando de las plantas medicinales, de este conocimiento que tiene la gente de todos estos organismos y que obviamente a través de su historia también los han clasificado, ¿no? Pero para nosotros, desde el punto de vista científico, un herbario, que es esta colección de plantas secas, herborizadas, pues es un lugar de investigación. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos dar respuesta a qué hay, cuánto hay, dónde hay, cómo se distribuye, cómo se llama una planta, para qué se usa, en una de las colecciones que tenemos, que es precisamente la colección etnobotánica, ¿sí? Las demás colecciones también hacen referencia a estas preguntas, no incluyendo precisamente el uso de la planta. ¿Cómo está conformado este herbario en particular? En particular, ok. El herbario de la FES Iztacala sus primeros inicios son en el siglo pasado. 1900, si no mal recuerdo, 78, 79, en el cual por un grupo de alumnos se pensó precisamente tener este centro para apoyo y enseñanza de la botánica, ¿sí? Entonces, ya en los años 80, el herbario de la FES Iztacala es ingresado al Index Herbariorum, que es un índice a nivel mundial donde se proporciona un acrónimo para cada uno de los herbarios. Por ejemplo, para no decir todo el nombre, ¿no? Herbario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ¿no? Entonces, el herbario de esta facultad tiene el acrónimo ISTA, ¿sí? Entonces, y todos los herbarios nos conocemos, herbario ISTA, exactamente. Y entonces todos los herbarios nos reconocemos con este acrónimo, del Herbario Nacional MEXU, el herbario del Seguro Social IMSS y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de los herbarios tenemos ese acrónimo. Posteriormente, pues bueno, igual que todos los herbarios, yo creo que vamos pasando por una serie de procesos objetivos que se van teniendo. Las primeras colecciones del herbario fueron colecciones de algas. Bueno, el herbario está conformado por colecciones de algas, colecciones de hongos, de helechos, de pinos y posteriormente la colección más grande, que es la
las plantas con flor, las que se conocen como fanerógamas, ¿sí? Más reciente, bueno, ni tan reciente, de los años 2000 aproximadamente, se crea precisamente la colección etnobotánica con la necesidad de tener resguardada la información, el conocimiento que, pues, si los pueblos no tienen escrito su saber médico tradicional, pues seguro la persona se va a ir de este terruño, va a trascender, ¿sí? Y pues se llevará todo su conocimiento, ¿no? Entonces, uno de los primeros objetivos, pues, fue precisamente resguardar ese conocimiento. No, esta colección etnobotánica específicamente no está relacionada solamente con plantas medicinales, sino también con plantas comestibles, en general de flora útil, ¿sí? Entonces hay varios trabajos que se han realizado de flora útil también. Creo que es la unión, ¿no? El diálogo de lo que mencionaba, del ámbito científico, con las comunidades, con los pueblos indígenas y ahora también el afrodescendiente o afromexicano que se ha unido, ¿no? Ajá, sí. Y que creo que se reúne toda esta información y se decanta en un lugar como es en una colección como la colección etnobotánica, ¿no? Sí, sí, o sea, yo considero que las colecciones etnobotánicas, al igual que cualquiera de las colecciones que se tengan, son el resguardo precisamente, específicamente de la colección etnobotánica, del saber, del saber de estos pueblos, ¿no? Y bueno, decimos, ¿y para qué? ¿No? O sea, ¿qué caso tiene que tengamos esos materiales por muchos siglos en un herbario? ¿Sí? Bueno, pues porque realmente los herbarios son la base para cualquier otro estudio científico, para los químicos, médicos, enfermeras, antropólogos, pintores, escultores, geógrafos, ecólogos, ¿sí? Entonces, realmente el herbario va a ser la base de todos los demás estudios que se puedan hacer de las plantas, genéticos, moleculares y demás, ¿no? Entonces, antes de comenzar cualquier investigación, tenemos que saber cuál es la especie que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, vegetal. Sí, esto es trascendente, ¿no? Creo que ha tocado un punto nodal, porque si se viene de otra disciplina, y con lo que mencionaba al inicio, pues es que podemos tener una especie, ¿no? Con algún nombre, tal vez popular, y que nosotros estemos seguros que en la bibliografía o en la literatura científica que nosotros hemos hecho uso, pues si nos guiamos con el nombre popular, pues muy posiblemente estemos hablando de otra especie, ¿no? Y en cambio, con esta base que nos menciona, pues desde el inicio estamos ciertos de que toda aquella información que busquemos en los diferentes medios electrónicos o físicos, pues será la planta que estemos abordando. Claro que sí. Sí, o sea, en el ámbito científico no podemos seguir una investigación ni conocer la planta por el nombre popular, ¿no? Hay plantas que llegan a tener hasta 10 nombres populares, muy regionales. Entonces, hablar de ello es hablar, pues, en el aire de saber qué especie voy a trabajar, ¿no? Claro. Químicamente, una vez traen una planta y me dicen que es árnica, la identifico como una planta de la familia de las Asteraceae y es una Heterotheca inuloides, ¿no? Pero llega de nuevo esta persona y me dice, oye, está mal identificada. Y yo, no puede ser. Pero bueno, ¿por qué? Porque los compuestos que ella había sacado unos 10 años antes no eran los mismos a los que estaba sacando
con esa árnica, ¿no? Y es que tú la identificaste mal, ¿no? Pero ella solamente había ocupado el nombre popular. Entonces le digo, bueno, dame la árnica que tú estudiaste hace 10 años y te la identifico. Pero esta que me estás dando en este momento es Heterotheca inmuloides, ¿no? Entonces, este tipo de errores se puede llegar, ¿no? A saber, o bien traer una planta que no es tóxica y resulta que la que están utilizando es tóxica. Entonces, hay mucha problemática, sobre todo en plantas medicinales, el no conocer las especies, ¿sí? Entonces, una base del herbario es precisamente el apoyo para poder identificar el material vegetal con el que estás trabajando, ¿no? O el que usan los diferentes, las diferentes personas en los pueblos. Reiterando la importancia, es posible que alguna persona que esté ahora en el servicio de la salud se tope con que algún paciente usa, que es muy frecuente, alguna planta medicinal, ¿no? Entonces, cerciorarse, una forma de cerciorarse, o la forma de cerciorarse de qué especie es, pues seguramente es conociendo la planta y, si se puede, pues tamizarla a través de un botánico para que certifique efectivamente qué es la especie y las propiedades que puede tener, como en este caso se menciona la toxicidad, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, eso es súper importante, ¿no? Sea que la estés estudiando a nivel científico o que la gente conozca que existen los herbarios y que aquí podemos dar pues obviamente la asesoría sobre qué especie es, ¿no? Esto es importante porque existen muchos libros de plantas medicinales, ¿no? Bueno, creo que cuando yo estudié no eran tantos como ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos libros? Muchas veces tienen los nombres europeos y son plantas europeas y no mexicanas. A través de colaboraciones también y de trabajo con el herbario del IMSS, pues se han publicado diferentes obras y que son precisamente de trabajos que se han hecho en México, que son de trabajos de diferentes investigadores, etnobotánicos, que han registrado la flora medicinal del país, ¿no? Entonces, pero también igual, o sea, ¿cuánto conocemos de ellos, no? Pero lo que más se conoce son estos libros que vienen de otros lados y muy bonitos, la fotografía, la información, ¿sí? Pero muchas veces no están aquí las plantas, ¿sí? Es el pequeño detalle. Es el pequeño detalle, ¿verdad? O no está la planta, o se conoce igual la planta, como el árnica, árnica, pero ellos tienen una árnica que su nombre científico es Árnica montana. Entonces, también de la misma familia a la cual pertenece el árnica que crece en México, ¿no? Bueno, y también en México tenemos como 10 árnicas, ¿no? Entonces, hay todo un complejo de cosas y que, pues, sí tenemos la gente que quiere usar, la gente que está pues trabajando con plantas. De verdad, los invito a que vengan a los herbarios y que pues den identidad a la especie que están trabajando. Muy, muy buen consejo. Deberían tomarlo en consideración. Nos mencionaba hace un momento de la colección etnobotánica, de su importancia. Me surge la pregunta, ¿qué datos, qué es, aparte de la planta, obviamente, ¿no? ¿Qué datos se tienen que incluso ahora ya, pues, a los cambios que se han suscitado en las comunidades, tanto humanas como ecosistémicas, ¿no? ¿Qué importancia resaltaría de estos datos o de esta información que se ha recabado a lo largo del tiempo? En todos los herbarios, cada ejemplar, y digo ejemplar, cuando ya la planta, después de todo ese proceso de herborización, se coloca en una cartulina, que para el tecnicismo del herbario eso sería
el montaje de las plantas en una cartulina blanca con ciertas características y debe ir acompañado este ejemplar con una etiqueta de herbario. Esta etiqueta de herbario mínimamente tiene que tener datos de la planta, de la identidad de la planta, del lugar donde se localizó, de la persona quien la colectó y posteriormente la fecha y además otro dato importante, quién determina la planta. Esto es porque... Cuando dice determina la planta, ¿se refiere a quién dio la identidad? ¿Quién dio la identidad, pero botánica? Sí, o sea, basado en un sistema ya de información sistemática que se llaman claves botánicas, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos ver una planta y darle nombre como querramos, ¿no? O sea, hay todo un sistema son claves, se conocen como claves botánicas y son pareadas, esto es, me dan una opción, me dan la otra opción y bueno, yo elijo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo basado, esto también es importante, la generalidad están basadas para la especie en las características de la flor. Si una persona nos trae las plantas y no trae flor, es muy difícil identificarla. ¿Por qué? Pues porque las plantas, al igual que nosotros, muchas veces, no sé si les ha pasado, que vemos a una persona y decimos, ay, ahí va tal persona, ¿no? Llegamos, la vemos de la cara y la voz, disculpe, no es usted, ¿no? Entonces, como las familias, igual que nosotros, se emparentan, entonces, pues muchas veces las plantas, por las hojas, se pueden parecer. Pero la única manera de reconocerlas hasta especie es la flor. La flor le da la identidad, ¿sí? Entonces, es necesario que cuando quieran la identidad de una planta, tengan tallos, hojas, flores y o frutos. Es indispensable. Todas esas características de la flor, pues, van a hacer que demos identidad a la planta. Y hablando de los datos, en este caso, por eso los herbarios se consideran también bibliotecas de plantas, ¿sí? O bancos de información de plantas, porque esta serie de datos organizados de esta manera, pues es lo que le va a dar el conocimiento a ese material botánico, ¿sí? Entonces tienen que traer, en el caso de las etiquetas de etnobotánica, es la familia, el nombre, la familia botánica, el nombre científico, el nombre popular, la localidad, coordenadas, altitud, para saber exactamente de dónde, el tipo de vegetación, donde se localizó también. Pero aparte de estos datos ecológicos, nos interesa también la parte del uso, la parte, esto que es el conocimiento de la gente a través de los años, ¿no? Ese conocimiento que ellos han adquirido, ya sea por la experiencia personal, ya sea porque hubo una comunicación por sus familiares o porque se acercó a un curandero y le dijo, estas plantas sirven para tal padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí necesitamos el uso, la parte usada, la forma de preparación, la vía de administración y algunas observaciones. Si la planta es tóxica, si la planta la pueden tomar niños, si la planta crece en determinado arroyo y solamente ese es el que tienen que, esa planta es la que tienen que utilizar. Entonces, no es solamente ir a colectar plantas, ¿no? Es hacer todo un trabajo con la gente. Por eso el trabajo etnobotánico no se hace de la noche a la mañana, ¿no? O sea, puedo ser yo, no sé, hacer un registro florístico y puedo ir a colectar las plantas al lugar, ¿no? Y me traigo hasta 50 plantas, ¿no? Pero con el trabajo etnobotánico, no, ¿sí? Estamos a expensas
de lo que la gente, bueno, de cuando la gente nos indique que podemos asistir a su casa, de cuándo pueda llevarnos al cerro o decirnos de las plantas que tiene en su jardín, ¿sí? Finalmente, es un trabajo que también personalizado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no puedo estar con 10 personas y preguntarles a las 10, sino es a la vez uno, ¿sí? Y ya si se van anexando y ya terminé con la persona, bueno, puedo, ¿no? Pero es un mundo de información que también se tiene que registrar. Entonces, esto lo hace, pues, un poco más difícil. O sea, en nuestra experiencia, ¿no? Sí. Y finalmente, los datos deben de tener también la fecha de colecta, quién lo colectó, quién fue el informante y quién determinó la planta, ¿sí? O sea, son los datos básicos para que el material pueda ser candidato a formar parte del herbario. Esto que estaba comentando, pues vuelve a poner sobre la palestra, ¿no? Digamos, la importancia de la disciplina etnobotánica, ¿no? Porque se menciona, pues, justamente esta relación con la población y entonces inferimos, pues, que esa población tiene ciertas características, ¿no? Ciertos conocimientos, ¿no? Son personas que de alguna manera conocen, no solamente el crecimiento o la etapa, digamos, de floración de alguna planta, sino el uso concreto para un padecimiento también en particular, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, o sea, lo que pasa es de que con las plantas tienen compuestos. Y esos compuestos se forman a través de lo que dicen los químicos, metabolitos secundarios, hoy creo que son conocidos como metabolitos de adaptación. Son compuestos que las plantas producen para defenderse, ya que no se visten, ya que están expuestas al sol, ya que llega un niño y le pega con un palo, o me trepo en el árbol, etcétera, ¿no? O bien están en un lugar donde no es todo tropical, ¿verdad? Lluvia, calorcito y demás. Entonces, viven en diferentes ambientes. Entonces, en este caso, las plantas que producen todas las plantas producen estos metabolitos. Y esos metabolitos a nosotros nos sirven, pues, para curarnos, ¿verdad? O para matarlos, dependiendo, ¿no? Dependiendo también la dosis, ¿no? No es una planta, pues se va a defender con estos compuestos que pueden ser muy tóxicos y que pues si los tomamos, si los rozamos, pues obviamente nos van a causar un cierto daño. Entonces, para ello, pues obviamente a través de la historia el hombre ha conocido, ¿sí? Algunos dicen que por ensayo y error, ¿verdad? El uso de las plantas medicinales. Entonces, pues a través de este conocimiento, pues han dicho que simplemente, vamos a suponer el aguacate, ¿sí? Que ese sí es mexicano, ¿sí? El aguacate, su nombre científico es Persea americana, su nombre popular es aguacate. Es una planta que se utiliza desde desparasitante, o sea, si se comen la cáscara, sobre todo los criollos, estos de cáscara, lo que llamamos cáscara delgadita, comérmelo con todo y cáscara me voy a desparasitar, ¿sí? Pero también ahora se ha visto que tiene muchos aceites y que finalmente pues también para el cabello, para que crezcan las pestañas, en cosmetología se utiliza también muchísimo, ¿no? Entonces, ¿pero qué le da esa amplitud de usos? Pues los compuestos activos, ¿no? ¿Qué compuestos tiene? Y entonces no es extraño que en México nos hablen de una planta y nos digan que tiene 6 usos. Ahorita que mencionaba justamente como este conocimiento del aguacate, quiero preguntar, ¿cuáles son aquellos lugares o plantas o personas o en su conjunto que le hayan marcado esas experiencias con la gente de ahora, pues, que conoce no solamente
nuestro territorio, sino otros más, pero que le hayan marcado justamente como desde esta experiencia botánica. No es difícil, porque obviamente estamos acostumbrados a, soy estudiante de la carrera de biología, me estoy formando como botánico. ¿Quiénes fueron mis maestros? En este saber de las plantas, el uso de ellas, no fueron mis maestros en la universidad. Mis maestros en la universidad, les agradezco muchísimo el que me hayan enseñado estos seres preciosos, divinos, seres que obviamente son vivos, que tienen tejidos, que todas esas, te decía, adaptaciones que tienen, etcétera, ¿no? Pero ¿de dónde recibo ese conocimiento del uso de las plantas? De las diferentes personas, sabedores de los pueblos a donde hemos estado, ¿no? Entonces, me marcaron mucho los tepehuas, porque los tepehuas es un pueblo que se hablaba de un pueblo en extinción, porque son muy pocos, y están ubicados en Puebla, en el norte de Puebla, en el este de Hidalgo. Entonces, realmente ese pueblo, me encantó conocerlo. Fue mi primera experiencia como etnobotánica, mi primera experiencia en la cual yo no sabía de los pueblos de México. Entonces me marcaron mucho para seguir en esta área, ¿no? Fueron muchas experiencias y una de ellas, y la primera que tuve, fue yo saliendo de la universidad. Mi primera planta que colecto fue una planta que estaba enredada en un árbol, lo recuerdo. Iba con uno de los sabedores de este pueblo y entonces a mí me encantan los pepinos. Y lo primero que dije, ¡wow! ¡Qué pepinotes! ¿No? Y entonces el señor buscaba los pepinos abajo y yo arriba. Y me dice, Edith, esos no son pepinos, son estropajos, ¿no? Entonces, con eso dije, ¡wow! No sé nada de plantas, ¿no? Y entonces, ahí fue donde comencé a valorar ese conocimiento de la gente y sobre todo a callarme la boca cuando no sé algo, ¿no? Si no lo sé, no lo digo, ¿no? Entonces, ¿cómo te marca, no? Te marca esa experiencia en el campo. Pues es una anécdota, una historia muy enriquecedora, ¿no? Y muy ilustrativa en el sentido de llegar a otro lugar, ¿no? Y más bien justamente conocer, ¿no? Porque seguramente siempre habrá cultura y eso significa conocimiento en cualquier lugar, en cualquier idioma, ¿no? Así Entonces, es. pues, qué bien. Pues ya para ir finalizando esta plática que ha sido muy, muy bonita, quiero preguntarle, nos documentamos un poco antes y se menciona que en este herbario hay algo particular, algo que no es muy común, bueno, creo que no es común en ningún lugar, que tiene una colección de escobas. Es cierto, hay una colección de escobas en este... En este herbario, sí. Bueno, me faltó dentro de las colecciones, sí. Las colecciones que mencioné, pues son las colecciones básicas, ¿no? Sin embargo, existen colecciones anexas a los herbarios. Y en el caso del herbario Iztacala tenemos dos. Una colección que es de frutos y se llaman carpotecas. Y la otra colección anexa es precisamente una colección de escobas. Y esto surge también más o menos a principios de los años 2000, donde una de mis alumnas estaba trabajando en el Estado de México. Entonces ella me traía plantas para escobas. Y yo decía, ¿escobas? ¿Y todavía se usan? ¿No? Entonces, y las escobas de mi hijo principalmente. Y me dijo, sí, todavía las usan y ya. Entonces,
empezamos a ir a ver a esta persona de Temoaya, y resulta que me impresionó cuando dijo que hacía 1000 escobas diarias. Y yo, 1000 escobas, ¿y dónde las vende? ¿No? Entonces me cuenta que principalmente se venden en las áreas de las costas. Se venden mucho a los barcos, se venden mucho a los laboratorios, porque en los laboratorios y en estos lugares no se puede barrer con las escobas estas ya normales de plástico. Las normas exigen todavía este tipo de sí, materiales. Sí, pero por las sustancias que luego se tiran, el petróleo, aceites, etcétera, la escoba de plástico se deforma y no se puede barrer. Entonces utilizan más precisamente la escoba de mijo, ¿sí? Las escobas de fibra natural, ¿no? Y me cuenta que hay de 6 y de 8 hilos, que son estos hilos que atan precisamente a todo este manojo de tallos de las plantas, y que el de 6 es para mujeres y el de 8 es para hombres. Y luego me dice que ya no se compran porque se desparpajan las escobas, pero porque la gente no sabe curarlas. Bueno, entonces me dio ahí toda la historia de las escobas y dije, ¿qué tan importantes son las escobas? Entonces dije, tenemos que hacer una colección de escobas, no por hacer la colección, sino para saber más sobre esto, ¿no? Hay un catálogo que lo edita la Casa de Cultura de la Universidad del Estado de México. Se ha presentado en diferentes lugares, pero uno de mis sueños, yo creo que como bióloga y como trabajadora del herbario y de la UNAM, era precisamente presentar algún día materiales del herbario en el Museo Nacional de Culturas Populares. Y bueno, ahí se presentó con mucho éxito esta colección de escobas y se llamó Pásele a lo barrido, ¿no? Entonces me encantó. Pero también se ha presentado en la Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México, en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Biología y bueno, en otros foros, ¿no? Entonces, pues considero que también es un objeto importante que lo usamos diariamente, que tiene que ver con la salud. Claro que sí. Si no barremos, ahí se acumula polvo, animales, etcétera, ¿no? Tenemos escobas, por ejemplo, de Parthenium mysterophorus, que precisamente esta escoba que es hecha a mano, que no tiene un bastón, sino tienen que barrer agachados, es precisamente eso, y le llaman hierba de la pulga también. Entonces, para precisamente sacar las pulgas de donde están los perros, ¿no? Bueno, ahuyentarlas, matarlas, etcétera, ¿no? Tenemos escobas que para barrer techos, paredes, escobas para barrer pisos de tierra, escobas para barrer hornos de pan, y bueno, no solamente de México, sino también por la colaboración de muchos colegas, pues tenemos precisamente escobas de Tailandia, de Brasil, de Perú, de China, y bueno, un sinfín de escobas, ¿no? Bueno, aproximadamente son como 120 ahorita las que tenemos. Y de verdad, si les interesa, podemos hacer una exposición de escobas, ¿no? Muy bien. Y de ahí, pues, ver cuáles también son medicinales. O sea, qué planta igual de ahí puede ser medicinal. Claro, sí. Pues hablando de eso, si nos pudiera regalar la dirección física donde está, electrónica, o cómo pudieran contactarse con el herbario. Sí, el herbario está en el edificio L401 de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La facultad está, la dirección es Avenida de los Barrios número 1, Colonia Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla, Estado de México. Y de verdad, pues acérquense a este mundo que no es un mundo
como los jardines, pero también tiene su belleza. De hecho, antiguamente los herbarios se llamaban hortus siccus, que quiere decir jardines secos. Entonces los invito a este jardín seco. Claro que sí, con mucho gusto se hace la invitación. ¿Y algo más que quisiera agregar, algo que considere importante? Pues que agradezco mucho a todos estos sabedores de las diferentes culturas con las que hemos trabajado, tepehuas, totonacos, otomíes, mestizos. Ese conocimiento y ese tiempo que igual se dieron y que de verdad ellos también contribuyen a la ciencia, ¿sí? Y yo creo que más que nosotros, ellos contribuyen desde este punto de vista de su saber, ¿no? Y que pues en el momento en que ustedes decidan venir a ver sus plantas, aquí están. Muchas gracias. Pues reiterarle a nombre de la Secretaría de Salud este espacio, el tiempo, la información, todo esto que nos ha comentado seguramente será de gran utilidad porque pues finalmente las comunidades, los entornos, ahí están, ¿no? Los conocimientos y pues mucho gusto, muchas felicidades por este trabajo tan hermoso que se ha realizado aquí en el herbario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y bienvenidos al Herbario Iztacala. Gracias.